conversación de la sociedad, que no siempre está en los temas más importantes, está en carne. Si la carne de que si la artista Candy Flow enseñó la vulva y solo se tapó el clítoris, bueno, y eso es lo que la gente habla. Perfecto, está bien, el público puede elegir lo que le da la gana. Y entender que esas son sus preocupaciones, pero el gran liderazgo, y ahí no solamente yo hablo de la clase política gobernante, también la oposición, los actores políticos, los líderes empresariales, los actores sociales, tienen que orientar la discusión y ver cuáles son los verdaderos temas que van a afectar, gravitar, influir en la economía y en la parte social. En principio se dijo que cerdo de traspatio. Yo estuve viendo la cantidad de cerdos muertos y yo decía, estos no son cerdos de traspatio. Cerdo de traspatio era lo que nosotros teníamos en los 80, que era la gente amarraba 2 o 3 marranitos atrás, conseguía un marrano y le ponía 2 cerdas y ahí se reproducían 10, 15 cerdos. Nosotros tenemos producción de cerdos a menor escala. Y si hacemos el comparativo de la gran escala que nosotros tenemos, en muchos casos tenemos que hablar de fincas intermedias, donde inclusive ya se tiene algún tipo de manejo industrial, no completo porque no se cumplen con las medidas corporativas de bioseguridad que tienen las grandes fincas. Este tema es complejo porque la carne de cerdo tiene una participación en el sistema, en el sector agropecuario de importancia. Tiene vocación exportadora, tiene una cadena de distribución más o menos compleja, provee la industria cárnica de transformación, como son los embutidos y demás, y también tiene algún nivel de procesamiento en la carne salada, la carne ahumada y demás. Nosotros nos proveemos aquí internamente y algunos productos ya cárnico elaborados se pueden vender a Haití, por lo menos el salami, salchichón, algunos derivados y salchichas. Pero además es un sector que ha demostrado resiliencia y que viene desde los años 80, 70, viene mejorando su calidad, su productividad y su seguridad. Esta enfermedad es muy transmisible, una enfermedad que persiste, asimismo la consideran persistente, en la cual ni siquiera el proceso de cocción puede eliminar el virus. El virus, que es un virus de doble cadena bien complejo para identificarse y que puede persistir hasta 11 y 12 días en la carne de cerdo congelada, en la carne de cerdo refrigerada, en la carne de cerdo procesada, aún en procesos industriales como el ahumado, el salado y demás. El virus sigue presente, transmisible e infeccioso. Y el hecho de que esa condición del virus se mantenga quiere decir que cortar la transmisión es muy difícil. Ciertamente es un virus de una carga vírica fuerte, pero su progreso es lento. Es lento porque no es tan rápido como se extiende como otros más. Ahora, su mortalidad es terrible. Hay una parte que también hay que saber, es que los cerdos son seres vivos y sufren muchísimo. El nivel de dolor, de afectación al cuerpo, a la integridad del animal es enorme. Pueden alcanzar hasta 42 grados de fiebre. Y el término, la agonía, ser terrible. La dinámica del cerdo permite la transmisibilidad porque cuando se llevan nuevos cerdos a las granjas, los machos tienden a pelear con los demás, se muerden y una de las formas principales de transmisión directa son las excreciones, los humores, tanto las deposiciones de los cerdos, el sudor, la orina, pero la sangre. Inmediatamente hay contacto con la carne de cerdo, aún
muerta, de un cerdo ya muerto, que puede ser asintomático, que hay una gran cantidad de cerdos que en el principio, en el estadio temprano de la enfermedad, no muestran síntomas, o sea que el cerdo puede estar sano, y, aparentemente sano y estar enfermo. Eso produce la contaminación, la transmisión y la transmisión cruzada en los mataderos. Este es un tema complejo. El diagnóstico, solamente hay 10 u 11 grandes laboratorios en el mundo que pueden determinar, hacer el diagnóstico diferencial entre la peste porcina africana y la peste porcina clásica, que es endémica en nuestro país y en casi todos los países, y otra como viruela y otras. Hay muchas enfermedades que sufren los cerdos que se parecen en sus síntomas y que también son mortales, al igual que la peste porcina africana. Este es un tema tan complejo que en los Estados Unidos, en Europa y en grandes países hay profusa información, informes e investigaciones, porque contrario a lo que se cree, que solamente vienen de esos cerdos de traspatio que no tienen los sistemas de bioseguridad que establecen los estándares mundiales, el pienso, que son los alimentos con los que se alimentan a los cerdos en las producciones industriales, se encuentra transmitiéndose este virus. ¿Por qué? Porque se elaboran con sangres y partes de cerdo, se le establece el plasma del cerdo para fortificar y ayudar al mayor crecimiento dentro del tiempo, porque el cerdo, para ser rentable, tiene que tener un tiempo en el cual alcance su máxima producción, y también las proteínas que se le dan y todas estas vitaminas. Se ha demostrado que se produce y se transmite esta enfermedad vírica. Y para eso los países, entre las barreras de entrada que tienen los cercos epidemiológicos, el seguimiento, está el análisis constante y más allá del muestreo normal de todos los alimentos industriales que llegan. Porque se entiende, aunque pueda ser que es una teoría de la conspiración, que muchas veces eso ha permitido que las grandes corporaciones hagan desaparecer esas pequeñas producción de cerdo a menor escala, con la transmisión de este virus, sobre todo porque el tiempo en el que ellos salen del cerdo es muy corto y muchas veces este cerdo no llega a desarrollar la enfermedad. Yo le tengo una mala noticia, investigada bastante para decirla, porque como le digo, trato de no hablar de lo que no sé. Ciertamente no es una enfermedad zoonótica, no salta del animal a la persona. Usted no va a sufrir la peste porcina africana, pero sí hay lo que se llama gastroenteritis, que puede ser de leve a grave, a crónica, a mortal. Porque si el cerdo se murió, cuando ya falleció el cerdo, tenía fiebre de más de 40 grados, y casi todos los cerdos dominicanos, porque tienen otras clases de resistencia, logran, o sea, la enfermedad logra matarlo, por decirlo de alguna manera, cuando están gravemente enfermos, cuando tienen hemorragia, cuando ya tienen sus partes cianóticas, tanto las patas traseras como delanteras, su cabeza y demás, y ya tienen fiebre, estadio febril de más de 40 grados. Si este cerdo murió de esa manera y se consume esa carne produce una cantidad de toxina suficiente para producirle a usted un cuadro de gastroenteritis que puede ir de leve, moderada, a grave, a mortal. Y ningún país recomienda de los grandes países del mundo, donde yo estuve leyendo más de 15 ensayos e informes y manuales de tratamiento, el consumo de la carne de cerdo enferma, afectada del virus que produce la peste porcina africana. ¿Por qué? Porque el virus persiste aún en estadios de cocción muy altos, aún en proceso de salación y ahumarse industrial, no muchas veces
que aquí se ahuma, ahí hay pequeñas fábricas que producen chuletas que no tienen los niveles de colocación de autoclave, bueno, que no voy a entrar ahí, tan profesionales como otros países. Como se mantiene el virus, sigue la cadena de transmisión, y como hay la afectación por toxina al ser humano, no se permite, no se promueve y se prohíbe el consumo de esa carne. La disposición final de todos los animales muertos por esta enfermedad deben hacerse enterrados en suelos no arcillosos o a través de protección de membranas, que no se está haciendo en República Dominicana, porque hace más de 1 mes y 45 días que fue anunciada por diagnóstico visual por una gran cantidad de veterinarios, la presencia y la posible muerte de estos cerdos, que fue confirmada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Déjese acompañar de la FAO, que haya acceso a la red de veterinarios de laboratorio veterinario, que se le hagan las pruebas de análisis para establecer si hay anticuerpos ya en algunas granjas, y la PCR en tiempo real para determinar de manera inequívoca la existencia de la peste porcina africana. Por favor, integren al LAVECEN, que es un laboratorio con las destrezas suficientes, a los técnicos del sector. Vamos a evitar que los tomadores de decisiones sean los que dirijan el proceso, que tengan el empoderamiento suficiente, pero no los conocimientos. Vamos a tratar de no verlo solamente desde el punto de vista económico. Como quiera, hay una afectación muy grande. Tratemos de blindar las grandes producciones industriales de cerdo para que ahí no caiga la peste porcina africana, porque si no va a ser un asunto dramático. Estudiemos esta enfermedad. Pongámosle atención. La carne que está enferma es la de cerdo. Después lo otro de que otra quiere enseñar su carne, eso es irrelevante.